estimado reverendo don Juan Carlos Bustos Mancera, párroco y director espiritual de la Hermandad, ilustrísima señora alcaldesa Silvia Heredia, conferenciantes doña Reyes Ojeda Calvo, doña María del Valle Ojeda Calvo y don Jesús Aguilar Díaz, hermanos y amigos todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Junta de Gobierno y en especial a su hermano mayor, don Manuel Cortés Carmona, por permitirme presentar este acto organizado por la Hermandad en torno a la figura del artista y hermano don Joaquín Ojeda Osuna en el centenario de su nacimiento. Como no podía ser de otro modo, su hermandad organiza este acto consciente de la importancia histórica que ha tenido esta figura en la historia reciente de la hermandad. Máxime cuando él contribuyó de manera destacadísima a la renovación estética de la misma, principalmente durante las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo. Como curiosidad diré que muchos documentos del archivo de esta hermandad atestiguan que la aportación creativa que hizo fue siempre desinteresada. A continuación procedo a presentar a los componentes de esta mesa. Doña Reyes Ojeda Calvo es licenciada en Geografía e Historia y desde 1990 trabaja en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y es jefa en la actualidad del Departamento de Estudios Históricos y Arqueológicos. Doña María del Valle Ojeda Calvo pertenece a la Universidad Ca' Foscari de Venecia, donde es vicerrectora y está en el Departamento de Estudios Lingüísticos y Comparados de dicha universidad. Don Jesús Aguilar Díaz es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla tras obtener la licenciatura en Historia del Arte por la misma universidad en el año 2001. Del Ministerio de Educación y Ciencia le concedió una beca CPU. Tras la conclusión de sus estudios le fueron otorgados varios premios: Premio Real, Maestranza de Sevilla y Premio Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad, además de mención especial en la convocatoria de premios nacionales fin de carrera de educación universitaria. Su actividad investigadora se ha centrado en una doble línea de estudio: arte andaluz moderno, destacando trabajos documentales sobre obras pertenecientes a este periodo artístico y sobre todo acerca del arte del bordado y del tejido en España y México, dando a conocer datos inéditos. Los primeros años de investigación se centraron en diversos campos artísticos como la arquitectura, escultura o pintura, con publicaciones en distintas revistas y catálogos de exposiciones. Muy importantes fueron las diversas estancias llevadas a cabo en las universidades de Santiago de Compostela, Valladolid, la Iberoamericana de México y el Museo Franz Mayer de esta ciudad. Tras este periodo debe destacarse en los últimos años la participación como investigador en el proyecto de 3 años y más de Magí, Pintura, Poder, Sociedad y Naturaleza en el Quito barroco. Sus aportaciones más relevantes son muchísimas, digo algunas de ellas, en capítulos para libros, textiles y bordados en los ornamentos litúrgicos de la parroquia de San Juan Bautista, de las actas de la jornada de protección de los amigos de Écija. Consideraciones en torno al arte del bordado en Écija, bordados de ornamentos litúrgicos en el Museo Franz Mayer de México, el taller de Molero en México, donaciones para la Catedral Metropolitana, el arte del bordado en la Iglesia de Santa Ana de Sevilla, arte y liturgia y economía, gastos del Cabildo Catedralicio Compostelano en ornamentos sagrados de los siglos XVII y XVIII, la realización de ornamentos litúrgicos en la provincia de Sevilla, artífices exijanos en el siglo XVI y al XVIII, Alonso Rodríguez, un bordador compostelano del siglo XVI, nuevas aportaciones. Como curiosidad diré que su primer trabajo de investigación fue las pinturas murales de Joaquín Ojeda y Ricardo Comas en Écija. En el acto de hoy, primeramente, intervendrá Reyes
donde hará una semblanza vital y artística para contextualizar su obra. Y en segundo lugar, Jesús Aguilar realizará un análisis artístico de toda su obra. Sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Y bueno, quiero ser breve, pero no en nombre de mi hermana y mío. Ella viene de camino, pero ha tenido un contratiempo y me ha dicho que, puesto que la presentación la hicimos entre las dos, que me excuse y que, bueno, voy a presentarla yo y ella pues llegará cuando pueda, ¿no? Pero bueno, agradecer a la ilustrísima señora alcaldesa su presencia, sobre todo también el hecho de que se haya montado este homenaje en el centenario de nuestro padre, al hermano mayor, a don Antonio Cortés Carmona, a la Junta de Gobierno, a mi primo Julio, que ha sido un poco el que ha estado empujándonos a nosotras, porque en principio nos daba un poco de apuro porque realmente no somos objetivas, somos las hijas del artista, ¿no? Y para eso, pues bueno, está una persona experta en historia del arte como Jesús Aguilar, que es el que puede hacer una valoración artística. Entonces, nuestro ánimo ha sido presentarlo un poco la visión de la trayectoria en todas las facetas y un poco también la relación que ha tenido con su tierra, con Écija. Y, en fin, agradecer a todos los asistentes que estén aquí, y también a los amigos que amablemente nos han cedido imágenes de las obras que tienen en sus casas, a José Miguel Rivero, a José María Pérez Mayén, a Rosa María Infante Mayén, a Pepe Reina, a todos mis primos, a mi prima Misericordia, a mi primo Julio, a Juan. En fin, a todos ellos y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y bueno, paso sin más a explicar un poco, a presentar la visión que nosotras tenemos. En principio, además, le dije a Julio que la presentación, yo no estoy aquí como jefa de un departamento del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, estoy más como hija y bueno, y puedo hacer una presentación un poco híbrida y como le decía, y bueno, y por supuesto que no se me olvide agradecerle a Jesús Aguilar, que él como especialista de la universidad, que haya tenido a bien el estar aquí, porque es el que realmente le cualifica el acto, como quien dice, ¿no? Entonces, sin más, paso a presentar la trayectoria y la semblanza vital y artística de nuestro padre. Joaquín Ojeda nace en 1925, de ahí que obviamente que es el centenario, muy cerca de la parroquia de Santa María, en la que siempre estuvo muy ligado. En una familia, aquí vemos a su abuela, una matrona que tenía varias panaderías y rodeadas de nietos, y creo que en esta no está mi padre, que el más pequeño es mi tío Pepe, pero bueno, era la casa que tenían en la trasera de Santa María, donde vivían. Y, como digo, la trayectoria estuvo muy ligada, aquí lo vemos de monaguillo en Santa María, en los años 30, y ya de jovencito también el perfil de mi abuelo Pepe, que no pudo estudiar porque se quedó huérfano pronto, pero una persona muy leída, muy instruida, muy culta, y que fue el que le metió el gusanillo del arte, de la literatura, porque en esa casa leía mucho. Pero realmente lo que a él le gustaba más era el arte. Y por parte de nuestro otro abuelo, de Rafael Calvo Aguilar, el fotógrafo que todo el mundo lo conoce como Calvito, que tenía la fotografía en la Calle Nueva, era también la típica persona de finales del 19, principios de los 20, heredero de grandes fotógrafos exijanos como Manuel Salamanca y antes Juan Custodio, que tenían además en la fotografía, él pintaba, enseñaban a pintar, y entonces mi padre iba ya desde pequeño allí a aprender el dibujo artístico. Mis dos abuelos eran dos personas con muchas inquietudes artísticas. Mi abuelo Rafael Calvo, además, fue uno de los primeros socios del Casino de Artesanos, el que fue del que después llegó a ser la evolución, la Academia Vélez de Guevara, ¿no? Entonces, estaba muy acostumbrado a las tertulias, y cuando Joaquín Ojeda era muy adolescente, tenían tertulias allí en la fotografía y le decía: Rafael, tu hijo lo que le gusta es, y vale muchísimo para la pintura,
tenéis que llevarlo a estudiar a Sevilla, a la Escuela de Bellas Artes, que en principio no era la Escuela Superior de Bellas Artes, fue después cuando él ya estaba allí. Entonces termina el bachillerato y va a la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. En el año 44 aquí vemos el carnet del sindicato de estudiantes que entonces se sacaba del CEU. Y ya una foto ya en lo que sería en la escuela, que era en lo que ahora es la facultad que está en Gonzalo Bilbao. Aquí vemos en la trayectoria de joven adolescente sus grandes amigos que compartían sus inquietudes. Por una parte está mi padre con su hermano Jesús, que era el más pequeño, eran 8 hermanos, Jesús, el padre de Julio y de Juan, era el más pequeño, y le gustaba mucho, como a mí, la arqueología. Yo creo que era por el abuelo, por todo lo que leía y todo lo que les contaba. Y el que está sentado creemos que es Santo Balseca, que él lo conocía como Santiti Balseca, que después se hizo jesuita y que estuvo ejerciendo hasta que murió en Colombia. Una amistad inquebrantable, y cada vez que Santiti Balseca venía quedaban y hacían unas tertulias increíbles. De hecho, además, después me enteré que eran grandes cinéfilos, entonces se veían todas las películas de la época y ellos mismos, Santos Balseca y Joaquín Ojeda, intentaban hacer guiones de cine. Y por otra parte, sus amigos también hasta la muerte, que hace en Sevilla, en la Escuela de Bellas Artes. El que está en medio es Ricardo Coma, tan vinculado también a esta hermandad, y el otro es Juan Carlos Barroso, un pintor jerezano, y tanto Joaquín Ojeda como Juan Carlos Barroso son estudiantes de fuera de la capital. Cuando van a estudiar a la Escuela de Sevilla, mi padre tenía una tía lejana en Triana, Juan Carlos estaba en una pensión. Se hacen amigos de Ricardo Coma, y Ricardo Coma, y aquí es donde voy con la vinculación que mi padre tuvo con la Casa de los Artistas junto a San Juan de la Palma en Sevilla. Era novio de la hija de un sastre que vivía en la Casa de los Artistas, y le dijo: mi futura suegra está intentando buscar alquilarle habitación a estudiantes, o sea, lo que se hace ahora, pero estamos hablando de plena posguerra. Entonces se van a estudiar los dos a la casa de lo que eran los padres de la novieta que tenía Ricardo Coma, y viven y estudian en la Casa de los Artistas. En la Casa de los Artistas, aquí por ejemplo vemos una foto de mi padre, Ricardo y Juan Carlos Barroso en la azotea de allí, y otra foto que está mi padre, e intuyo que es la Galería de Grutesco de los Reales Alcázares, y está pintando del natural un cuadro de los ejercicios que hacían en la Escuela de Bellas Artes. Entonces me gustaría, es interesante hablar de la Casa de los Artistas. Yo supongo que casi todos la conocen cuando han ido a ver la Amargura o por San Juan de la Palma a la calle Feria. Era una casa-palacio venida menos, pero en Sevilla está muy claro la diferencia entre corral de vecino y casa de vecino. La casa de vecino tenía más categorías, los vecinos tenían sus baños, y esta casa estaba lo más granado de los artistas de Sevilla, y anticuarios vivían en la Casa de los Artistas. Mi padre no llegó a conocer, por ejemplo, a García Ramos, pero García Ramos fue el profesor de los profesores de mi padre, que ahora lo vamos a ver, y que tenía ya también su estudio en la Casa de los Artistas. Aquí, por ejemplo, vemos una tertulia que para los capillitas y los cofrades, pues como no le va a sonar Antonio Llanes, o le va a sonar, por ejemplo, en primer plano está Cantarero, un profesor de pintura de Bellas Artes, que es el que crea la Escuela de Paisaje de La Rábida. Aquí está también Echegoyen, un escultor que no es muy conocido por la obra que tiene contemporánea. Por ejemplo, en la Autoridad Portuaria de Sevilla tiene unos relieves súper interesantes, pero si yo hablo de la fachada neoplateresca del Ayuntamiento de Sevilla, en que todo el mundo sabe que hay unos tondos que parece que está representada Grace Kelly y Ava Gardner, es el que lo hace, Echegoyen. Aquí, por ejemplo, pues hay una serie de artistas, Félix Lacárcel, otro pintor de Bellas Artes que fue su profesor, y todos tenían el estudio en la Casa de los Artistas. Como digo, el principal
profesor de sus profesores que estaba allí, tenía el estudio, era José García Ramos, y me ha parecido interesante traerlo, aparte de que tiene una pintura que con un trazo suelto, que no estamos hablando de que en el siglo XIX, principio del XX, era una pintura de raigambre decimonónica y costumbrista, pero ya había personas que con una pincelada suelta, como para lo que se estaba haciendo, y me ha parecido interesante traer aquí la portada del libro del exijano Benito Mas y Pras, que es La tierra de María Santísima. José García Ramos hace todas las ilustraciones del libro del exijano Benito Mas y Pras. En la Casa de los Artistas había otro exijano, que era José Molleja. José Molleja, por la edad era mayor que mi padre, pero sin duda que se conocerían allí. Y aquí aparece, por ejemplo, un cuadro de San Juan de la Palma, que lo tenía frente por frente, y encontrar en el libro que estaba mal catalogada como Torre de Santa Catalina, y cuando la veo digo, eso es Santana y eso es la calle que mi hermana y yo le llamábamos la calle del colegio, General Weyle, del Colegio del Valle, la esquina que desemboca en Santana. En la Casa de los Artistas está Santiago Martínez, que fue ya profesor de ellos, Santiago Martínez, aparte de pintor, pues como veremos después en la faceta de mi padre, son grandes cartelistas de feria, de las ferias de primavera, ¿no? Aquí vemos algunas obras de Santiago Martínez. Santiago Martínez, como le pasa a Ricardo Coma y menos a mi padre, pero también se meten en el diseño de artes suntuarias vinculados con las hermandades. Santiago Martínez, por ejemplo, es el que diseña el paso de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo en Sevilla. Alfonso Grosso tiene también su estudio allí, también fue profesor. Rodríguez Galdón también tiene el estudio allí y fue su profesor. Cantarero, que es, como digo, que es el que crea la Escuela de Paisajes de la Rábida, donde mi padre fue el primer alumno becado para que fuera allí. Aquí vemos una vista de una de las galerías del patio de la Casa de los Artistas. Félix Lacárcel. Y un artista muy completo y que sin duda, si veis, bueno, eso lo dirá Jesús Aguilar, pero a nosotros nos recuerda muchísimo la influencia que tiene en la pintura mural, por ejemplo, una figura de la talla de Juan Miguel Sánchez. Por la pintura mural, todos los exijanos hemos pasado por la estación de autobuses del Prado, pues son las pinturas murales de él. O, por ejemplo, todo el conjunto que hace, muy influenciado por el Art Déco, para la Hermandad de los Negritos de Sevilla, desde el diseño del palio, de los varales, del manto, etcétera. Incluso también era un gran cartelista, es decir, son figuras que tocan todos los palos vinculados al tema, por ejemplo, de las hermandades. Y no dicho por nosotros, porque para eso Jesús Aguilar es el experto en historia del arte, pero dicho en una entrevista que le hacen cuando él está becado en Guadalupe, sus grandes referentes es el Greco y Goya, por ejemplo, ¿no? Aquí he traído un cuadro del Greco que yo, la primera vez que yo era pequeña, que me explicó este cuadro, hablando del colorido del rombo rojo que es la túnica del Cristo, yo estaba fascinada por cómo lo explicaba, o la pintura mural de Goya, ¿no? Y también otro de sus referentes era Zurbarán. Mi padre, aparte de que hay quien dice que manejaba el color como nadie, prácticamente, estaba también muy interesado por los negros y los grises. Entonces, las grisallas de Zurbarán, los bodegones, vamos a ver algunos que nos han dejado algunos amigos que se ve totalmente la influencia, ¿no? Y otro de las grandes influencias, que no fue su profesor, pero que sí lo conoció, y aquí lo podemos ver en una tertulia, tenía él la foto dedicada en un marco, era Gustavo Bacariza. Gustavo Bacariza, que trabaja en el extranjero, trabaja para la Exposición Universal de Sevilla. Y eso, mi hermana, que no se quiere poner aquí ya porque ha llegado tarde, pero bueno, como le hemos hecho los dos, ella, Bacariza, la influencia, papá, las uvas, vamos a poner una foto de las uvas después, la influencia, el colorido, las flores de Bacariza. Ella además ha conocido en la Bienal de Venecia, llevó Bacariza unas obras y le recordaba mucho. Aquí hay algunos nocturnos de Bacariza, del Callejón de la Judería, y después vamos a ver algunas obras de mi padre que realmente se ve muy influenciada.
otro artista que era un gran cartelista, Bacariza. Otra influencia a nivel de pintura mural para Ricardo Comas y para Joaquín Ojeda, Daniel Vázquez Díaz, el onubense de Nerva, Daniel Vázquez Díaz, y además que le influye también en su trayectoria artística, porque Daniel Vázquez Díaz es el que influye muchísimo en que se cree la Universidad de Verano de la Rábida y la Escuela de Paisaje. Y de hecho, como digo, Ricardo Comas y Joaquín Ojeda son los primeros alumnos que van con una beca a la Rábida. Por otra parte, por contextualizarlo voy a ser muy breve, no se olviden que estamos en plena posguerra. Ya a finales de los 40, 50, hay un gobierno tecnócrata que empiezan a ser más aperturistas. Entonces, los primeros convenios en época de Franco son con la Santa Sede y con Estados Unidos. Entonces, empiezan a haber estudiantes y becarios que se intercambian. Ahí mi padre comparte con estudiantes norteamericanos. Entonces, era una época. Y en Sevilla, en lo que era la antigua iglesia, al lado de la iglesia de los jesuitas de San Gregorio, en la calle Alfonso XII, que sigue estando la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, allí se crea la escuela, y al amparo de la escuela, en los años 40, se crea el Club La Rábida. Era un espacio relativamente aperturista, en lo que los jóvenes podían desde hacer exposiciones, traían cine que no se podía ver en otros sitios, había tertulias literarias, había debate. Entonces, un poco era el ambiente muy propio de los jesuitas, que siempre han sido muy avanzados, ¿no? Y en el Club La Rábida empiezan a exponer y empieza a haber ya una inquietud, y se va conformando lo que después se llama el Grupo 49. Como digo, la Escuela de Paisaje La Rábida se crea en el año 48, y aquí podemos ver uno de los murales que hace conjuntamente con Ricardo Comas. Hay otro mural que no sé si creo que ha desaparecido, que era en el Colegio Mayor Hernando Colón en Sevilla, y no sé si tú me comentabas el otro día que creía que está. Nosotros lo desconocemos, y esto que sigue estando en la Universidad de Verano de la Rábida. Aquí vemos algunos, pero no me voy a parar porque Jesús es el que va a hacer una valoración más artística. En esa etapa, pues, se mueven y van por toda España todos los becarios. Aquí los vemos en Toledo, en El Escorial, hacen sus primeras exposiciones. Esto es toda la obra que hace de una beca que tiene en el Paular, en Rascafría. Allí es curioso porque aquí, por ejemplo, podéis ver a uno de los estudiantes negros, que yo cuando era pequeña yo decía, porque también van a Guadalupe y lo veo yo vestido de extremeño, y digo, papá, ¿qué hace? Dice, no, es que era un estudiante norteamericano, ¿no? Y, por ejemplo, la persona que está a la izquierda en el grupo en esta foto, y el segundo por la derecha, es Juan Genovés, es una figura del arte contemporáneo muy importante, que iba becado por la Escuela Superior de San Carlos de Valencia. Ya empiezan a hacer sus primeras exposiciones, como digo, aquí hay un bodegón muy influenciado le encantaba a Zurbarán y se ve, ¿no? La faceta de paisajista, pues en el tiempo que está en Segovia, en Rascafría, en el Paular, pues hace muchísimos grabados y pintura de paisajes. Después, por ejemplo, él nunca olvida a Écija, y aquí, por ejemplo, vemos lo que era la tertulia literaria cijana, que surge en el Casino de Artesanos, y de ahí ya deriva después la Academia Vélez de Guevara, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto nos la ha cedido Pepe Reina, y hay las personas que tengáis como yo de 60 para arriba, seguro que os suenan, por ejemplo, pues Emilio Reina, Balseca, Fernando Ojeda, Joaquín Ojeda, Joaquín Bravo. A mí me suena también Rafael Caracuel, Caldero, Cuadrado, y más abajo está, por ejemplo, Manuel Martín Burgo o Manolo Mora, ¿no? Por ejemplo, Fernando Reina también, de nuestra hermandad, en fin. Van incluso a una exposición que hace en Madrid, o aquí ya lo vemos, no sé si es tu madre, mi tía Rosario, la que está muy jovencilla en medio. En una mi padre era muy de la hermandad,
pero yo creo que nunca salió de nazareno, pero es de venir a rezar el rosario aquí, de estar cada vez que se vestía rezando mientras, como mi tío Pepe, pero nunca lo vi vestido de nazareno. Después, han hecho ahora una tesis del Grupo 49 para poner en valor las figuras de los artistas que se llamaron Grupo 49 por el año en que terminan la licenciatura, pero la exposición realmente es del año 52. Y aquí está Ricardo Comas, Joaquín Ojeda, Lola Fernández, Pepe Duarte, Pepe Milla, Rodríguez Trujillo, que después se fue a Estados Unidos, Reguera, Juan Carlos Barroso, que era el compañero de Jerez que digo que estuvo con él en la Casa de los Artistas, exponen, y no era un grupo que saliera que tuviera una iniciativa y un programa rompedor, sino que realmente eran jóvenes que tenían unas ciertas inquietudes y querían romper un poco con el costumbrismo y con la pintura tan tradicional, pero que no es como otros grupos que a finales de los 40 salen en otros sitios, como por ejemplo el grupo Indaliano en Almería, en el año creo que es 46, en Cataluña el grupo Dao Alcet, o en Zaragoza, no recuerdo exactamente, ahora mismo no recuerdo, pero hay unos grupos que ya empiezan a salir fuera y a querer un poco renovar un poco el panorama pictórico, ¿no? Esto es el grupo, están todos los que están en la caricatura aquí, que además están muy bien hechas las caricaturas por Ricardo Comas, están todos aquí, ¿no? La faceta de retratista, esto es un autorretrato que se hace, que lleva la exposición esta del Grupo 49. O, por ejemplo, esto es el torero Lorenzo Lucena, el torero exijano que murió en una novillada y que Ricardo Comas se le encarga un busto para el cementerio, y mi padre hizo un boceto, pero realmente el boceto lo tiene mi hermana en Venecia, no sabemos por qué no lo terminó, pero si veis la foto o alguien ha visto la foto del novillero, se parece muchísimo. Tenía una facilidad increíble para captar la personalidad y los rasgos del retratado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un retrato de Ricardo Comas muy joven, y otro de otro compañero suyo, Fernando de Armas, que, como decía mi hermana, es la casualidad de destino, una de sus íntimas amigas es la que está delante de la señora alcaldesa Ana de Armas, que se han conocido después y no conocíamos ni el retrato que le hizo mi padre, ¿no? Sí. Mi tía María Luisa, otro retrato que nos lo han cedido nuestros primos, o el hijo de Ricardo Comas, que lo pintó aquí en Écija porque por esa edad más o menos fue cuando estuvieron pintando aquí en Santa María, y Ricardo Comas estaba ya casado y tenía un hijo pequeño, se vino aquí, se mudó y se vino a vivir, fue vecino de la parroquia de Santa María en esa época. Otro de los bodegones, creo que este es el que nos ha dejado José María Pérez Mayén. Y, por ejemplo, también era un pintor de ambiente, es decir, esta es la sacristía de aquí, de la hermandad. Entonces, con 4 trazos hacía el ambiente, la luz. Esta obra, que es la colegiata, un nocturno de la colegiata de Jerez, que fue premiada en 1952. Expone también en Granada, porque estuvo con una beca. Expone también, está en una beca en el monasterio de Guadalupe, y allí pinta desde lo que son el claustro, la iglesia. Esto nos lo han sido también nuestros primos Ojeda Linares. Y le gustaba mucho pintar lo que es el paisaje y el ambiente, y además, como charlaba mucho, se hacía amigo de todo el pueblo. Lo dejaban, por lo visto, hasta era verano, bañarse en la alberca, que no se lo dejaban a nadie en Guadalupe, y se hizo muy amigo de los frailes y del alcalde de Guadalupe en aquel entonces. Y una cosa que, bueno, una anécdota de lo despistadísimo que era mi padre, se hizo muy amigo en Guadalupe, que había un profesor que se presentaba como un profesor de la Universidad de Lovaina de Bélgica, con un nombre, eran amiguísimos, se estuvieron escribiendo y dejaron ya después de escribirse. Y cuando está con mi madre de novio en el cine, ponen el nodo y ven la boda de Balduino y Fabiola. Y era Balduino que estaba, era muy religioso y demás, y estaba haciendo como estaba como de retiro en Guadalupe, se hicieron muy amigos y no le dijo que era Balduino, y mi padre ni se había dado cuenta ni nada, y mi madre fue y dice, este es el que tienes en las fotos. O sea, esa es una anécdota, ¿no? Estos son algunos cuadros de Guadalupe, expone de todo lo que pinta en Guadalupe, en Madrid,
Y, por ejemplo, esta es la torre, esta es una vista de Écija desde la Torre de San Juan. Creo que esta me la dejaste tú, ¿no? Julio, que está en casa de Tío Jesús, ¿no? Ojeda muralista, voy a pasar muy rápido, pero, por ejemplo, de todas las fotos, de todas las pinturas de Santa María, hay algunos tondos que sí lo veo yo más mano de mi padre que de Ricardo, pero bueno, eso es una impresión. Y, por ejemplo, la Inmaculada que estaba aquí en el atrio de la iglesia. Es una Inmaculada que nos parecía interesante porque intentan hacer, por una parte, recuperar lo que es la tradición de la pintura mural en la calle, en Écija, y de los retablos callejeros. De hecho, eligen el lateral de la nave de la epístola para que se vea un poco desde la calle. Y además, el valor que tiene es identitario también y representativo porque lo hacen conmemorando el centenario de que el Ayuntamiento de Écija renueva los votos por la Inmaculada. Es decir, el Ayuntamiento de Écija, eso lo he leído de mi compañero del Instituto Antonio Martín Prada, también écijano, que el Ayuntamiento de Écija, por lo visto, fue de los primeros que hizo el voto a la Inmaculada. Y en el siglo XIX hacen una renovación de ese voto. Y entonces, justo a los 100 años, ellos pintan la Inmaculada y además lo hacen con la técnica de la aguada, ensayando un poco también porque están a punto de pintar la pintura de Santa María, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que estaba en los machones aquí en este lateral, o la capilla del Cristo, creo que es de la Misericordia, ¿no?, de Santa María, que en este caso, como el Cristo es de principios del XVI, la pintura, la Virgen y el San Juan no son muy rompedores y lo hacen más un poco recordando el estilo de la pintura de esa época, de la época del Cristo. Y por supuesto, la iglesia de Santa María, toda la pintura del Sagrario. El presbiterio de San Francisco, que nos agradó mucho ver que se había restaurado recientemente. Quizás sea uno de estos y la capilla del cementerio de Écija, quizás lo que más recuerda un poco a la pintura mural de Vázquez Díaz de la Rábida o de Juan Miguel Sánchez, para nosotros. Yo ya no me atrevo mucho a decir delante del experto en historia del arte, pero bueno. Esto es los detalles también en torno a la aparición de la Virgen Milagrosa Santa Catalina Laboré, el camarín del Cristo de la Sangre, la capilla del cementerio, la capilla de la Asunción de Herrera, en los años 60. Y hemos traído porque yo creo recordar que Écija no llegó a hacerle un monumento, después he visto que hay plaza a Luis Vélez de Guevara. Pero a Ricardo Comas se le encarga un monumento para ponerlo en la ciudad y lo que tenemos sabíamos que hizo una maqueta, porque lo que se ve al fondo es la Torre de los Perdigones y él tenía un estudio por la Alameda, en la calle, no me acuerdo cómo se llama, bueno, por la Alameda y se ve la Torre de los Perdigones. Entonces la escala Ricardo era también dominaba la técnica del azulejo y es una vista de Écija con una frase del Diablo Cojuelo, una escultura, pero yo creo que nunca se hizo. Pero después hemos encontrado esta foto que creemos que está a escala 1:1, que no es una maqueta, porque el hijo de Ricardo está en un ángulo y se ven unos bloques de piso. Pero lo más interesante es que es una versión distinta de la maqueta del monumento y lo que se ve en esta zona parece que son paisajes de Écija hechos en mosaico. Y creemos que es una colaboración de mi padre con Comas, porque de las muchas que hacían. De hecho, estos mosaicos con vista de Écija, de la Torre de Santo Domingo y el Monumento de San Pablo, de Santiago, de la fachada de San Francisco, esto ha estado en el que se llamaba el bar Confalón frente a la gasolinera de Santiago. Yo creo que ya ese bar no existe. Es que realmente no estoy yo muy al día pero es muy bonito porque con el artista musivario con pocas teselas tiene que hacer todos los trazos. Entonces creemos que lo dominaba bastante bien la técnica del mosaico. También hacía el grabado. Aquí hay algunas escenas costumbristas de la Torre de San Juan, de San Francisco, y después nos parece muy interesante la faceta de cartelista como todos sus profesores. Y aquí estamos, el centenario de la avenida de San Pablo a Écija,
en el año 63 y uno de los carteles de la Feria del Algodón que se celebraba en los años 60 en Écija. Y aquí, bueno, hemos puesto aquí la boda, que es aquí delante de nuestros titulares, y una foto de nuestra madre, porque como decía mi hermana cuando presentó también otro trabajo que hicimos para la Hermandad del Valle, mi madre era una artista, lo que pasa es que como las mujeres de su época era una gran fotógrafa, era lo que, como decía Antonio Prieto, era como la precursora del Photoshop, en el retocador. Si alguien contaba cosas increíbles, ¿no? De que alguien llegaba, mi padre se ha muerto, ¿le puede poner una corbata? Pues estaba a lo mejor el hombre despechado y tal, le ponía en el negativo, le iba quitando ojeras, un ojo derecho. Entonces, son todas estas mujeres que trabajan, pero en esa época no se le daba el valor de lo que hacían los hombres. Entonces, trabajaba con su padre, con Rafael Calvo, pero realmente la que estaba más puesta a la moda de los años 40, 50 era nuestra madre, y todas las exijanas ponían la foto de ella, que era muy guapetona. Ay, Blanca, yo quiero que me hagas una foto como Ava Gardner, como la que tú te has puesto para acá, para allá, ¿no? Entonces, un poco queríamos ponerla en valor porque además era la principal crítica de mi padre, y mi padre todo lo que hacía. Entonces, mi padre se casa en el año 61, como digo, aquí en la iglesia, delante de los titulares, y eso hace como un antes y un después, que ya no viaja tanto y empieza ya la labor docente y ya se centra más en la clientela ecijana, porque de hecho tiene los años 70 la posibilidad de dar clase en la Facultad de Bellas Artes, y estaba aquí el suegro, estábamos nosotras pequeñas y decide quedarse aquí, y muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como retratista, esta es Rosa María Infante Mayén, que la está retratando. Otra Inmaculada, ecijana, un retrato que me empezó el boceto a mí, otra Torre de Écija. Los floreros, el colorido que hace, estos sobre todo yo creo que son de los años 60, 70. Más bodegones que nos han dejado también. Y también le gustaba también participar en el diseño de las carrozas. Estos son también las ferias de las carrozas de la Feria del Algodón. Había otros artistas que ahora no recuerdo, uno de ellos es cijano también, no lo recuerdo, pero eran muy bonitas y muy vistosas. Y como diseñador también, pues desde diseñar temas de orfebrería, la medalla del Rocío de Écija. Y esto, bueno, aquí hay una faceta que mi padre se queda en Écija, hasta cierto punto la clientela casi un poco más tradicional, entonces su faceta creativa también la vuelca mucho en el diseño de Semana Santa, ¿no? Pero no solo de textiles, sino cualquier tema de arte suntuaria, él pone la mano. Entonces, como decía mi hermana Valle y yo hace poco, realmente nosotros no éramos conscientes de la casa, el jaleo donde vivíamos, porque en mi casa mi padre era mucho de charla, mucho de tertulia, todo el mundo entraba, a lo mejor entraba un cliente, pero después lo invitaba a tomar unas tapas, y entonces, por ejemplo, esto es un cumpleaños mío y podéis ver en el fondo que es un retrato que le hizo a la mujer del ginecólogo don Manuel Miranda, a Carmen Hosto. O creo que está ahí haciendo un cuadro creo que es el Cristo de la Salud de San Gil. O aquí en el fondo no tenemos foto de la etapa de... Cuando dicen bordador realmente es diseñador, porque él no bordaba y lo que salía de casa casi todo era el bordado de apliques, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el inicio de todo, pues lo podemos ver, quizás sea esto de los años 60, que vemos a mi tía Lola Ojeda, que sabía bordar muy bien, y yo por lo que estoy viendo parece que es una saya, era una cosa pequeña que lo metió en casa y lo hizo María Carmen Vega, la hija de Paco Vega, un carpintero que estuvo también muy vinculado aquí a San Juan. Y la otra chica, yo no la recuerdo porque éramos pequeños, pero aquí vemos cómo tenía el caballete, empezó a meter algunas cosas de diseño. Y bueno, la proyección como diseñador, pues desde lo que es diseñar la túnica del Nazareno de San Juan a partir del manto de la Virgen de Montesión, el Cristo, creo que es el Cristo de la Humildad de Córdoba, esto es un ejemplo, o una túnica que le regala la Hermandad del Valle, porque mi padre, como es buen ecijano, pues aparte de que le gustaba mucho la Hermandad del Valle de Sevilla, le tenía mucha devoción y siempre que pasaba les rezaba a la Virgen del Valle de la calle La Araña, ¿no?
Y bueno, ya aquí pues bueno, hacer un repaso por toda la participación que tuvo en lo que es la renovación de la estética de la hermandad, desde el palio, los faldones, la colaboración a lo mejor con Villarreal en los respiraderos, porque policroma algunos tondos. Esto nos lo ha dejado y parece que es como el prototipo, el boceto que después lo acaba de lo que sería el techo del palio de la Virgen. Faldones, como digo, la colaboración en la policromía de algunas piezas, las cartelas que pinta en el interior de las bambalinas. Aquí vimos algunos detalles, muchos de ellos todo con motivos de la historia de la Virgen, algunos con influencia inspirados en pintura flamenca, otros barroca. Y después, pues, todo lo que sería el ajuar de los titulares, ¿no? Por ejemplo, aquí una saya, uno de los mantos cortos de la Misericordia, el mantelete y la túnica del San Juan. Bueno, también, por ejemplo, decir que Ricardo Coma es un escultor, quizá mi padre era más pintor y nunca tocó la escultura, y Coma es más escultor y Coma realmente lo que es la imaginería religiosa devocional solo hace 3 cosas, solo 3, y para hermandades muy vinculadas afectivamente a él, que son la Misericordia del San Juan de nuestra hermandad y la Virgen de los Desamparados del Parque Alcosa, porque su hermano Luis era entonces hermano mayor. Pero él tenía muy claro que si había que policromar las esculturas que él hacía era su amigo Joaquín Ojeda, porque bueno, él sabía que la escultura policromada, las veladuras y los barnices es muy importante, entonces las policromó él, ¿no? La túnica del Nazareno, los faldones, otras insignias. Y, por ejemplo, bueno, la creación que hace para otras hermandades, como por ejemplo el techo y el palio de la amargura, de la Hermandad de la Merced, de los gitanos de Santa Cruz, y después hace varios sin pecado, uno de ellos el sin pecado de aquí de Écija, y algunos otros como por ejemplo el de Jaén, de Rota, de Puente Genil, creo recordar, los frontiles de los bueyes. A mí particularmente esto me parece muy bonito y muy exijano, con los hilos de seda, y me parece que son de los más personales. Después he visto que le ponen ahora unos frontiles de plata, son más ricos, claro, la plata, pero estos tienen una personalidad bárbara, para mi gusto. Y después, ya desde que se queda en los años 60, pues se dedica también a la docencia. Empieza en el Instituto de la Carlota, después está también en el Vélez de Guevara, después ya pasa al de Écija, después se saca las oposiciones, y todo esto alternándolo con la faceta de artista creativo, y termina, como él solo quería Sevilla y Écija, y se saca las oposiciones los años finales de los 70, principios de los 80, en plena transición, y él solo se le ocurre pedir la plaza del Instituto San Fulgencio de Écija y los 2 o 3 institutos del centro de Sevilla. No tienen las plazas y entonces dirían, este señor le da igual, y lo mandan a Portugalete. Estuvo un año y lo pasó fatal, en plena transición. Decía que cada vez que había un atentado lo pasaba fatal, porque dice, yo con el acento andaluz y el bigote que tengo una pinta de guardia civil horroroso. Ya después se fue al año siguiente, ya aprendió, pidió la plaza más cercana y se lo dieron en Torremolinos, y ya después se quedó en su instituto de San Fulgencio, en el que hizo muy buenos amigos, y me consta que hay muchos alumnos que lo recuerdan con cariño, y de hecho ya aprovecho, y mi primo Juan está moviendo, también se va a hacer un tema para su faceta como docente, y le he puesto ahí ya para hacer un poco de promoción. Y bueno, esto es un poco el recuerdo cuando se jubiló, con Conchita Ortega, que le dieron un homenaje, e incluso también muy agradecidísimo con la Corporación Municipal de Écija, porque en el 2008 un pleno del ayuntamiento con otros sevillanos de mucha valía y muy buenas personas, pues le pusieron una calle, la calle Profesor Joaquín Ojeda Osuna. Entonces,
Y después, por ejemplo, los écijanos en Écija le dieron un homenaje también, como miembro, ¿qué? De Cádiz, écijanos de Cádiz. Y después, por ejemplo, bueno, pues Écija siempre la ha tenido, la Virgen del Valle, incluso hizo una pintura para la Hermandad del Valle de cómo sería la Virgen del Valle antes de que se hiciera, se adaptara a la moda de vestir del 16, ¿no? Cartelista seguía haciéndolo hasta muy mayor, incluso lo hicieron también, por ejemplo, esta que es un Via Crucis que hacen en itálica. Algunos grabados, o sea, algunos pergaminos también los ilustraba. Esto es una acuarela que hizo a otra virgen muy vinculada a nuestra hermandad, que es la Virgen de la Soledad. Vistas de Écija, como de Santa Bárbara, el postigo de San Rafael. Algunos nocturnos que recuerdan mucho a su admirado Vacarisa. Las uvas, que siempre mi hermana dice, las uvas son las de Vacarisa. Y ya de muy de mayor, además, este es un boceto del Palacio de Peñaflor que lo dejó inacabado. Ya de mayor, además, tenía diabetes y ya no veía muy bien, pero él siguió pintando hasta el final. Y esta es una de las últimas fotos con un cuadro de Écija, que esta foto yo creo que fue muy reciente de cuando falleció. Y nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, al igual que mi compañera, dar las gracias a la ilustrísima alcaldesa de Écija, al hermano mayor de la hermandad, al párroco Juan Carlos, a Julio, por contar conmigo de nuevo para llevar a cabo en esta ocasión pues, este homenaje a nuestro gran artista écijano. Como bien ha dicho Reyes, mi función en el día de hoy es aproximar desde un punto de vista más formal, ¿no?, de la producción artística de Joaquín Ojeda, pero esta es ingente, por tanto simplemente me voy a limitar a analizar algunas de las obras que llevó a cabo brillantemente como diseñador de bordados y también como muralista. En cuanto a lo primero, en cuanto a esa función diseñadora que lleva a cabo durante muchísimos años, hay que decir que la obra bordada o diseñada por Ojeda no solamente se redujo al campo de las cofradías y de las hermandades astigitanas, fue mucho más allá, y siempre mostrando un marcado, un muy identificable estilo. Era muy fácil reconocer una obra de Joaquín Ojeda, una obra que se encuadra, que se enmarca dentro de ese regionalismo de esos años, ¿no?, y que se acerca de alguna forma, entre comillas, ¿no?, a la producción de otros grandes bordadores hispalenses, como puede ser el propio Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Como creo que ya se ha dicho, la técnica utilizada en estas prendas, en estos bordados, es la conocida como técnica de aplicación, esa mal llamada técnica de recorte. Término este último que creo que con un carácter peyorativo no debería ser utilizado. Con este tipo de técnica, ¿no?, con el bordado de aplicación, lo que se conseguía era abaratar, simplemente abaratar, ¿no?, los costes. Estamos hablando de un tiempo, de unas décadas un tanto precarias para las hermandades, en la que lo más importante era el diseño, y de ello Joaquín era todo un artista.
no solamente era importante el diseño, también los tejidos con los que estaban confeccionados estas piezas. Una técnica que hay que valorarla, una técnica que no debería ser relegada a un arte menor, sino que merece tener una gran importancia y una gran consideración y, por tanto, valorar aún más, ¿no?, la producción como diseñador de Joaquín Ojeda. Una producción que, como digo, se enmarca dentro de esa tendencia regionalista. Vamos a ver algunas obras, no todas, algunas ya se han visto, algunas de las más interesantes, tanto en el campo del diseño como en el de la pintura mural, y a la vez que vayamos analizando, pues vamos anotando algunas de las formalidades y de las características que definen a este autor. Perdonad, porque es que creía que no funcionaba, pero al final sí ha funcionado. En relación a esto último, con todos ustedes, Joaquín Ojeda. Se dice en el audio que a él le pedían bordados que fueran buenos, bonitos y baratos. Y por tanto, donde él era importante era en el diseño de los bordados. Él mismo, esto es una entrevista que yo le hice en el año 98, donde no me dejó hablar. Fue muy graciosa porque mientras que no me dejaba hablar, tu madre le reñía para que me dejara hablar, mientras que me insistía en que comiera porque estaba muy delgado. Y los perros ladrando también, fue muy interesante. Pues he conseguido digitalizarla y entonces en relación a algunas obras que vamos a ir viendo, él va a comentarlas. Si conseguimos. Bueno, dentro de esa producción como diseñador de bordados, tiene una ingente labor, un ingente número de obras, pero bueno, como ya he dicho, vamos a hacer una selección de ellas. Ya ha sido mencionada, ¿no?, los bordados de Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad de la Sangre, conocida como los gitanos, en la que destaca sobre todo la pulcritud de su diseño. Muy propio, ¿no?, de todo el quehacer de este autor. De nuevo, como ya he dicho, con influencias regionalistas, claramente, como se puede ver en la inclusión de roleos, de acantos, algunos jarrones propios de esa decoración neorrenacentista tan vigente en los autores de estos años. Por otro lado, bueno, aquí tenemos una fotografía también perteneciente a ese palio, donde vemos de forma muy clara cómo bebe también del quehacer, de la producción de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ¿no? Si nos fijamos en esta parte del palio, este frontal del palio de la Hermandad de la Sangre, lo podemos comparar de forma formal con algunas sevillanas realizadas por el insigne artista hispalense, como el palio de la Amargura de San Juan de la Palma o el de la Virgen del Refugio. Si observamos, los perfiles son con sus diferencias, unos están bordados en oro, otros son bordados por aplicación, pero nos puede recordar fácilmente a lo que se está haciendo en Sevilla.
Por otro lado, tenemos su obra para Nuestra Señora la Virgen de la Piedad. La Virgen de la Piedad de la Hermandad de la Merced, su obra la realiza en la década de los 80, de la pasada centuria, en la que sigue esa estética barroca, podríamos decir en este caso, neo-dieciochesca, con esa decoración a base de candelieris que es tan significativa por estos años. En este caso, en este caso nos encontramos con un palio que ha sido remodelado hace poco y en el que esa parte del palio fue cambiada por Jesús rosado a modo de palio de cajón. Ahora vamos a ver una fotografía, pero si vemos lo que es el diseño, el bordado, ese abigarramiento de líneas con un carácter también simétrico, pues nos deja entrever la calidad como diseñador de Joaquín Ojeda. Aquí vemos la transformación que llevó a cabo unos años después Jesús rosado. O los mantolines, ¿no? O el mantolín, ya aquí en la iglesia de San Juan, ricamente enriquecido, para la redundancia, con motivos que repiten esas S, esas C contrapuestas, esa decoración vegetal que ennoblecen aún más esta obra, ¿no? Aquí podemos ver un detalle de esa misma pieza. Y como no, ya han sido nombradas por Valle ese magnífico palio de la Misericordia de San Juan, una pieza bordada en oro sobre terciopelo granate, que hace alusión igualmente a los bordados del 700, a los bordados del 18, y donde nos muestra de nuevo la calidad y la brillantez como diseñador. Podemos afirmar también que es una obra donde combina elementos propios del bordado regionalista, como son los roleos, las hojas de acanto, propios de ese tipo de aderezo. Y todo ello complementado con las magníficas obras de orfebrería que completan el conjunto, y también esas piezas pintadas que ya ha comentado Valle. Dejando a un lado, podríamos estar aquí 2 días y 20 días hablando de los bordados o de los diseños, mejor dicho, de Ojeda, pero vamos a concretar a continuación algunas apreciaciones acerca de su labor como muralista, como pintor de murales. Como ya se ha comentado también, en la biblioteca y en la sala de recreo de la Universidad de La Rábida en Huelva, tanto Joaquín como Ricardo Coma van a ser fundamentales, ¿no?, en gran parte de sus trabajos. Pues en 1950 realizan una serie de pinturas murales que iban a representar lugares colombinos y también algunas obras relacionadas con el descubrimiento de América. La obra que estáis viendo en la pantalla, el fresco llamado Riña de Gallos,
Es una obra de Ricardo Comas, donde aparecen, como podéis ver, dos mexicanos con unos gallos a punto de lanzarlos, ¿no? para que luchen, para que peleen. Y bueno, nos parece interesante, a pesar de que está pintado por Comas, está firmado por Ricardo Comas, pero se representa a Joaquín Ojeda, ¿no? Ricardo pinta a Joaquín Ojeda en ese mexicano que mira de frente, con el gorro típico, el poncho, etc. También él mismo se autorretrata, Ricardo, en esta misma escena. Muy interesante estas pinturas muy cercanas al quehacer de Daniel Vázquez Díaz, como ya se ha dicho. Esta obra en concreto está firmada por Ojeda. Esta sí está firmada por Ojeda, una pintura donde se aprecia perfectamente la luz, esa luz del trópico, donde aparecen tres mujeres, esas tres mujeres indias vestidas con vestiduras de ricos colores, de alegres colores, todos ellos muy plásticos, y justamente detrás una serie de casas de madera con techumbre de paja, ¿no? Como si de una especie de mercado se tratara. Y es importante, creo que ya lo he dicho, ese sentido arquitectónico hace predominar el conjunto, ¿no? Heredado claramente de Joaquín Ojeda, de Daniel Vázquez Díaz, o por supuesto de Juan Miguel Sánchez. Como podéis ver, en la parte inferior aparece la firma de Ojeda. Hay otras pinturas en este mismo enclave, este paisaje de una ciudad americana, con la botánica, con la riqueza botánica del lugar, donde el caserío, aunque no sé si se ve bien, sí, el caserío es muy afín, es muy cercano a todo lo que hace, vuelvo a repetir, Daniel Vázquez Díaz, y al fondo una catedral que yo creo haber identificado con la catedral de Tasco, en México. Se asemeja mucho. Y por último, de este lugar, pues aparecen estas pinturas alusivas al descubrimiento, ¿no? con la Pinta, la Niña y la Santa María, que bueno, en cierta medida también lo podemos poner en contacto con la obra del ya tantas veces citado pintor de Nerva. Otra de las pinturas realizadas fuera de Écija son aquellas que realiza para la Purísima Concepción de Herrera, unas pinturas al fresco, unas pinturas del año 1961, muy afín a todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Dentro del mundo pictórico. Hay que tener en cuenta que la pintura tanto de Joaquín y Ricardo va a diferir según la libertad que se le dé. Por ejemplo, para la pintura de San Francisco o la pintura de la capilla del cementerio, que ahora veremos, se le da rienda suelta y ellos pues se permiten una serie de licencias que en otros enclaves no van a tener, como por ejemplo el sagrario de la iglesia de Santa María, que estuvieron muy supeditados a las pautas que le fueron marcadas. Esta pintura, repleta de colorido, es una obra donde, aparte de las escenas marianas de la parte inferior, sobresalen esos ángeles músicos
dispuestos en la parte alta, y justamente en la parte inferior se conserva de forma parcial una cartela en la que se puede leer Comas hispalensis et Joa Astigitanos. No se escucha bien. Pues bien, yo repito, para él, dentro de todas las pinturas murales que realiza, que lleva a cabo, las de Herrera fueron las que más le gustaron y con las que estaba más satisfecho, es lo que dice en esa palabra. Os decía antes lo de la libertad compositiva, vía libre para pintar. Y ejemplo de ello son las pinturas del presbiterio de San Francisco y las del cementerio que veremos después. Son unas pinturas distintas las de la parte alta que la de la baja, que la parte baja, ahora me explicaré. Son unas pinturas de una gran fantasía creadora. Como digo, para la ejecución de las zonas superiores se le dio libertad a ambos pintores, a Ricardo y a Joaquín, y por ello esas pinturas están creadas al gusto de la época, ¿no? No sé si se observan bien, pero los ángeles, esos seres alados, son claramente modelos que evocan un estilo inspirado en la obra de Vázquez Díaz, en el monasterio de la Rábida, y que se caracteriza por arquitectonizar la pintura. Esto donde se ve, pues, por ejemplo, en el plegado, en el aristado de los pliegues, en los grandes planos, en el tratamiento de las telas que cubren sus anatomías, con esas formas cúbicas, con una paleta cromática donde van a sobresalir los tonos tierras. A diferencia de estas partes o de estas zonas superiores, los registros inferiores tienen un aspecto menos novedoso. ¿Por qué? Con el fin de que esas efigies, esas representaciones, ¿no?, sean más cercanas y más entendibles, más cercanas al fiel que los observa. Se representa por un lado a la Madre de Dios presentándose ante la novicia, y en el otro lado la Virgen acogiendo en el regazo a Santa Catalina, con la que mantiene una conversación. Como bien ha dicho Valle, afortunadamente han sido restauradas, porque me contaba Joaquín en esa entrevista que habían sido repintadas de muy mala manera por un pintor de brocha gorda, de Écija, cuyo nombre no voy a ir a decir. Además, en estas pinturas se recoge una inscripción que, arriba está en latín, que vendría a ser, siendo rector de esta iglesia, reverendo don Nicarone, abad superior de los sacerdotes de la Congregación de la Misión, Ricardo Comas hispalense y Joaquín Ojeda Astigitano pintaron esta iglesia en el año 1958. La otra maravillosa pintura que muchos exijanos desconocen, que se encuentra en la capilla del cementerio de nuestra ciudad, es esta magnífica composición que se articula teniendo como eje ese crucificado que parece ser seriado, y que coloca en un lado a María con
con Magdalena y San Juan, al otro lado Cristo triunfante tras la resurrección, los dos soldados totalmente dormidos y en la parte inferior dos ángeles seriferarios. Al igual que en la obra precedente, gozaron de una gran libertad y dieron rienda a su creatividad, de nuevo con esos postulados formales, intentando arquitectonizar la pintura, ¿no? Con grandes planos, aristas, pliegues aristados, etc. Y con una paleta cromática más rica. Dentro de la iglesia de Santa Cruz son interesantes el camarín del Cristo de la Sangre, donde se decora por medio de unos nervios fingidos, con una decoración imitando yeserías barrocas e insertas en los plementos las figuras infantiles portando los símbolos del martirio de Jesús. Actualmente está tapado, solamente se puede ver esa zona superior, pero si observáis en esta fotografía en blanco y negro, se pueden apreciar esos dos arcángeles de grandes dimensiones que completan el conjunto. Aquí podéis ver en esta fotografía cómo en este detalle se ve ese arcángel que está totalmente oculto por ese cortinaje. Y aquí la foto que creo que ha proyectado Valle, donde tanto Ricardo como Joaquín aparecen llevando a cabo esta obra. Obra realizada mediante la técnica del fresco. Duraron las obras 3 meses y se concluyeron en 1961. Además, se hizo una gran celebración para inaugurar las mismas. Nos vamos ya con los 2 últimos templos. Bueno, aquí podéis ver un detalle de esas pinturas. Nos vamos con los 2 últimos templos. Santa María, con este camarín, con este retablo del crucificado, donde aparte de esa decoración vegetal, esos angelotes, es muy curioso y es muy interesante, como ya creo que se ha dicho, que las imágenes tanto de San Juan como de la Virgen, aquí en ese detalle podéis ver a la Virgen, se adaptan iconográficamente de una forma muy clara a la morfología y a la cronología de la figura cristífera. Dice lo que yo he comentado, ¿no? Que se adapta, la Virgen y San Juan se adapta perfectamente a la cronología, se intenta adaptar a la cronología de la imagen cristífera. Y ya de Santa María, su obra o su proyecto más ambicioso, además de, podemos ver en la bóveda, además de todo ese corpus ornamental, imitando las yeserías, esas yeserías barrocas, pues mediante la técnica del fresco, él me contaba que para realizar estas pinturas tuvo que, de alguna forma, para aprender realmente la pintura, la realización de la pintura al fresco, el gran maestro era Juan Manuel Sánchez, pero él no quería, Juan Manuel, que era profesor de ellos, no quería comunicarles o compartir el secreto o la metodología para llevar a cabo esta técnica. Entonces ellos lo que consiguieron es, Sánchez siempre iba con un pintor, compañero de ellos, y entonces ellos lo que hicieron, tanto Comas como
como Ricardo fue emborrachar a ese pintor que iba con... Eso está todo, te lo puedo enseñar luego. Emborrachar a ese pintor que siempre iba con Manuel Sánchez, y fue el que le dio la receta para poder llevar a cabo esta pintura murales. Como digo, es un proyecto más ambicioso. También nos contaba que se empleó como material principal, uno de los materiales principales, como es obvio, la cal. Y él nos dijo que la cal, para ello, debía de estar apagada con un año de anticipación. Por tanto, tuvieron que recurrir a la cal que poseían las casas exijanas y que se utilizaban para el blanqueo de las mismas. Pues con ella, con esa cal es la que, de las casas exijanas, fue con la que se utilizó para pintar estas bóvedas, ¿no? En esa bóveda, en los plegmentos, vemos unos espacios circulares con distintas figuras, los padres de la Iglesia, también aparecen los 12 apóstoles, en 2 de ellos están autorretratados, Joaquín y Ricardo. Y luego, para completar este espacio, hay una serie de lunetos pintados al óleo, donde se representan una serie de escenas, de las cuales nosotros simplemente vamos a extraer algunas, ¿no? Si no, podríamos estar aquí varios días. La primera de ellas, todas, como digo, pintadas al óleo sobre tabla, y siempre siguiendo una estética neobarroca y por imperativo del párroco, que es el que de alguna forma le marcaba algunas pautas. La primera de ellas es esta Anunciación que se les impuso que tenía que reproducir la obra realizada por Murillo. Perdonad. Dice que aunque le impusieron que el modelo fuera la imagen, bueno, el cuadro, la obra de Murillo, esta Anunciación, si observáis, es muy similar, tanto la disposición de María como la del ángel, pero que ellos pusieron su nota personal y incluyen una serie de elementos arquitectónicos propios de la Rábida y una serie de muebles exijanos. Además hay otra novedad: el rostro de la Virgen es el rostro de la esposa de Joaquín Ojeda. Otro de los medios puntos es el de la Eucaristía, la comunión de la Virgen, el de la comunión de la Virgen, donde vemos de nuevo la inclusión de elementos propios de la Iglesia en sus obras. Observar el sacerdote que le va a dar la comunión a la Madre de Dios, que porta una casulla muy rica, casulla que se conserva en la iglesia de Santa María, en la sacristía de la iglesia de Santa María.
La casulla es de la de Santa María, eso sí se ha escuchado bien. Y por otro lado, la última cena de Alonso, la última cena, donde también debieron de inspirarse en la Santa Cena de Alonso Vázquez, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero que ellos hacen su interpretación, aunque los gestos, las actitudes de los personajes son prácticamente idénticos, ¿no? Aquí tenemos la obra de Vázquez Díaz. Se ve muy mal, ¿no? Pero se puede visualizar un poco la disposición de los personajes, que es la misma, o de este personaje vuelto de espalda, este también. Ellos hacen su interpretación, pero tienen como base el cuadro de Vázquez. Y luego son muy curiosas dos pinturas que están justamente en la parte de los pies, flanqueando una vidriera. Por un lado está Jesús Salvador y por otro lado está Dios Padre, Dios Eterno. Hemos dicho antes, hemos estado hablando de las influencias, Macariza, Daniel Vázquez Díaz. A esto habría que apuntarle la influencia del propio Miguel Ángel. Si vemos esta obra, una vez que se ve la pintura, ese carácter grandilocuente, ese sentido tectónico, recuerda mucho al pintor italiano. Pero si ya lo comparamos con este detalle de la Capilla Sixtina de Daniel, la disposición del cuerpo es muy similar. Observar las manos. Por tanto, yo me atrevería a decir que también bebió de los grandes artistas renacentistas, ¿no? Con variaciones, obviamente, pero lo que es el giro del cuerpo, incluso la rodilla, ¿no? La indumentaria o el tejido que se dispone sobre la rodilla, la disposición del pie y de la mano sobre todo. Y por último, y con esto ya termino, las pinturas que se encuentran en San Juan, como bien ha dicho Valle, en primer lugar la Inmaculada, que se inserta en ese arco formero, con esa decoración, con esa orla de elementos vegetales, de nuevo imitando la yesería barroca. Y es una pintura que, no he traído fotografía, pero es una pintura que también, nos puede recordar algunas obras de Rivera, ¿no? Y aquí la fotografía ya vista de Joaquín delante de esa magnífica pintura. En el crucero podéis ver en las pechinas y en los machones que soportan la cúpula, podemos ver las pechinas y los machones, ¿no? En las pechinas los símbolos de los evangelistas. Esos símbolos campean en sendos escudos centrales entre distintos elementos vegetales, con una filacteria, ¿no? Alusiva a su nombre. Y en los machones existían, ya no, en los machones que soportan la bóveda, de nuevo una decoración vegetal, con heces contrapuestas, ramilletes de flores, con ese enmarque cuadrilobular, y en su interior el busto de cada uno de los evangelistas. Además de los evangelistas también aparecían otros de estos elementos, ¿no? Donde se insertaba por un lado el busto o la figura, mejor dicho, de San Rogelio, que era el patrón del párroco por entonces, y del beato Francisco Díaz. En esta ocasión fueron realizadas
por la técnica de la aguada. La técnica de la aguada, es decir, al óleo con una gran cantidad de aguarrás, que permitió que el pigmento se adhiriera al paramento, ya que las condiciones de no permitía que se realizara en la técnica de fresco. Tanto la Inmaculada del exterior como estas pinturas que os he proyectado o están proyectadas que han desaparecido, pues fueron cubiertas en los trabajos de restauración llevados a cabo entre el 2002 y 2006. La verdad es que es, desde el punto de vista, todo un misterio, no sé por qué desaparecieron estas magníficas obras que completan todo ese corpus pictórico, murario de estos dos grandes artistas. Nada más, quiero terminar, de nuevo dando las gracias a todos los asistentes y, valorar, ¿no?, este tipo de encuentros, este tipo de reuniones, de mesas redondas, como queráis llamarlas, por un lado, para poner en valor a nuestros artistas, y artistas tan grandes como Joaquín Ojeda, que nos sirva para refrescarnos la memoria y tenerlo presente y que no se nos olvida todo lo que hizo, y también que sirvan estas, como digo, reuniones como ayuda en cuanto a la protección de nuestro patrimonio, ¿no?, que sirvan para contribuir a la defensa y conservación de este ingente patrimonio que poseemos afortunadamente en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.